El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina con su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: os aseguro que alguno de los aquí presentes no morirá sin haber visto llegar el reino de Dios en su potencia. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Terminaba el Evangelio diciendo algo hermosísimo, que tiene que animarnos a nosotros hoy, mis queridos hermanos, estemos viviendo lo que estemos viviendo. Es una palabra que nos anima en la fe y en la esperanza. Es una palabra que nos fortalece en medio de nuestras luchas cotidianas. Termina el Evangelio diciendo: algunos de los aquí presentes no morirán, no partirán de esta tierra sin antes experimentar el reino de Dios con toda su potencia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si nosotros creemos, veremos la gloria de Él, y que si nosotros creemos, contemplaremos el poder que tiene Dios para vencer aquello que nos hace sentir impotentes. Pero basta que nosotros demos crédito a esas palabras. Basta que nosotros nos acojamos a esas palabras y tendremos la certeza y la garantía de ver cosas cada día mayores de las que hemos visto. Veremos el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar a Él. Quiero decir dos cosas. El libro del Génesis hoy nos narra que el pecado nunca une, que el pecado en sí mismo lleva la semilla de dos cosas: de la confusión y de la división. Y hoy nos los muestra con toda esa historia que hemos escuchado durante tantísimos tiempos y durante muchos momentos. La Torre de Babel. Los hombres se habían puesto de acuerdo para construir una torre y poder estar en el nivel de Dios. Fue un pecado de soberbia, mis queridos hermanos, que se vuelve a repetir lo que se repitió en el paraíso, cuando la misma serpiente le dijo a Eva, recuerden, ¿no?
Cuando el mismo Satanás le dijo a Eva, Dios lo que no quiere es que tú y tu marido seas como él. El hombre siempre a lo largo de la historia ha querido hacerse Dios de su vida y de la vida de los demás. El hombre en su soberbia muchas veces no se somete al hecho de ser criatura y de depender de Dios. Y cada vez que el hombre tiene esos arranques de soberbia, termina siendo víctima de confusiones y de divisiones, a tal punto de destruir la obra de Dios, a tal punto de autodestruirse. Y es eso lo que nos está narrando el libro del Génesis con esta historia, mis queridos hermanos. Lo segundo que hoy nos presenta la liturgia de la palabra es el Evangelio. Aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y luego emprenda ese seguimiento. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que renunciar? Al pecado. Especialmente, ¿a cuál pecado? A la soberbia, al orgullo, a la prepotencia, a la autosuficiencia, a creer que no necesito de Dios, a creer que no necesito de nadie, ser indiferente ante lo que viven los demás. Renuncia, niéguese, ¿no? Renuncia. ¿A qué tiene que renunciar hoy? Porque para que pueda darse, mis queridos hermanos, la liberación y la sanación, antes tienen que darse unos pasos. El primero, reconocer que me he equivocado, que he fallado en la vida. Reconocerme pecador, necesitado del amor y de la misericordia de Dios. Lo primero que tiene que hacer es eso. Lo segundo que usted tiene que hacer son unas renuncias. Aquello que directa o indirectamente ha hecho usted de cara a la presencia de Satanás en su vida. ¿Cuáles son aquellas transmisiones indirectas? Sencillamente la que viene de mis antepasados. Aquellas que vienen de seres muy cercanos a mí, que me han llevado a influenciarme, a contaminarme y a dejarme en esta parte. Y la directa, aquellas prácticas que yo he realizado conscientemente, aquella consulta que yo he realizado y que hoy me están afectando, aquellas cosas de las que he participado y me mantienen atado. Tenemos que hacer esa renuncia a título personal y en nombre de nuestros antepasados. Lo tercero que hay que hacer, mis queridos hermanos, es recurrir a la iglesia, recurrir a los sacramentos y a los sacramentales. Y por último, tratar cada día de vivir acorde a la voluntad de Dios. Por eso hoy dice la oración colecta: Dios habitará en los corazones rectos y sinceros. Niéguese, renuncie, cargue con su cruz y ahí sí sígame. Cargue con sus dificultades, cargue con sus limitaciones, cargue con esa parte humana de la que le dice el apóstol Pablo: Señor, yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Señor, 3 veces te he pedido en oración que me quites esto que me hace tanto sufrir, y tú 3 veces me has respondido: Pablo, mi gracia te basta. ¿Qué podrá combatir el pecado? La gracia de Dios. ¿Qué podrá ayudar a romper nuestras ataduras?
estar en gracia de Dios? ¿Qué podrá hacer que nosotros prosperemos en lo que emprendamos? La gracia de Dios. ¿Qué reconstruirá nuestros hogares, nuestra familia, nuestro matrimonio, el tejido social? Volver a la gracia de Dios. ¿Qué hará que usted ame a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos? La gracia de Dios. ¿Qué nos mantendrá unidos en el amor sincero? La gracia de Dios. ¿Qué ha perdido el hombre a través del pecado y engañado por Satanás? La gracia de Dios. ¿Qué se nos devolverá en esta Eucaristía? La gracia de Dios. Por eso muchos no morirán sin antes contemplar esa gracia de Dios, la gloria de Dios en todo su esplendor, en toda su potencia. Que así sea.